¡Ey! Dale, tráeme la sombrilla. Mira lo que es este lugar. ¿Trajeron mate? Obvio, traje mate y también Fernet. Vamos. Sí. Fernet. Un grupo de chicos y un descubrimiento que cambiará la historia de los medios de comunicación. Capitán, debemos hacer desaparecer este libro urgentemente. Podría traernos serios problemas. ¿Qué es eso? El libro de los MMC, mi capitán. ¿El libro de los medios masivos de comunicación? ¡Oh, no! Ese libro contiene preguntas claves que podrían desestabilizar a todo el poder. Que desaparezca ya mismo. Frank, a la cuenta de 3, 2, 1. Dame la sombrilla, a ver. Ay, qué porquería, che. No entra esto, se traba, viejo. ¡Pará, chabón! ¡Hay algo acá! Es el libro de los medios masivos de comunicación. ¡Wow! Ustedes, manga de vagos, dejen ese libro. Che, dijeron vagos. Me parece que es para nosotros. Yo no soy ningún vago. Igual me parece que no es un dato menor que nos estén siguiendo. Bueno, dale, vamos para Radio Sur. Vamos para Radio Sur. Hey, chicos, acá, venga. Súbanse a mi barco. Yo con esa tonada me subo. Después de las vacaciones pascuales, feriados puente y la vuelta lenta a nuestras casas inundadas, al fin es miércoles. Y sí, se hizo la hora, el día se pasó lento porque nos creíamos que no íbamos a trabajar nunca más. Pero no te deprimas, ponete cómodo, porque incluso después de 6 días de descanso, nos damos el lujo de declararnos, una vez más, fuera de servicio. Mis huesos me duelen esta noche. Muy buenas noches, gente. Buenas. Otra vez, otro miércoles que parece lunes, ¿no? Sí. Me hace acordar aquella canción de... ¿Cómo se llama? El muchacho de los caballeros de la quema. Ay, me ¿no? mataste. De Si que esto lo sea arreglamos antes del aire. Otro jueves que se parece a un martes, ¿no? Algo así decía el muchacho. Hoy es un miércoles que se parece a lunes. Sí. Me costó arrancar, casi no vengo porque Sí. pensé que era lunes. Levantarse para ir a trabajar y toda esa movida, la verdad que terrible. Estuvo Nos complicado. costó muchísimo. Sí. Arrancar y mucho más con hay que hacer mención y solidarizarnos de alguna forma con todo este drama que está pasando la gente de La Plata y que pasó el día de ayer la gente de Capital Federal, que no es nada más que el día de ayer, sino ayer empezó un poco el drama y los problemas, y van a tener que seguir remándola contra la corriente. Y hay un dicho muy bueno que leía, alguien lo puso en Facebook, y es verdad que dice: solo el pueblo salvará al pueblo, ¿no? Y me parece lindo. que es una buena frase para llamar a la solidaridad de alguna forma. Exacto, ¿no? exacto. Para ustedes, gente solidaria, que por ahí tenés un colchón, tenés ropa, tenés zapatillas, tenés un televisor, te vamos a tirar 3 datazos. Marea Popular está recibiendo donaciones en sus locales. Ya mismo nuestra encargada de redes sociales lo estará subiendo al Facebook de Fuera de Servicio para saber en las comunas que está Marea Popular para acercar tu donación. Además, también los compañeros del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, también perdieron todo debido a las inundaciones y necesitan de la colaboración de todos y todas. Así que también si tenés colchones, frazadas, ropa, alimentos, ahí también vamos a estar subiendo la dirección para que se puedan acercar. Y además, como sabemos, Saavedra fue uno de los lugares más afectados, y específicamente el barrio Mitre, que es un barrio bastante humilde, sufrió muchas pérdidas, así que si tenés ropa de cualquier edad, colchones, frazadas, alimentos, pañales, Y te también queda cerca el barrio y Mitre, te queda por ejemplo. cerca, exacto, lo podés llevar al frente del barrio Mitre, donde está la salita de primeros auxilios, atrás del Shopping Dot, sobre la calle Arias. Ahí se van a estar recibiendo las donaciones de todo aquel que pueda dar una mano. Sí, y sobre todo pensar
en que a ese que, porque pensaba recién en todas estas opciones que dimos, ¿no? Uno puede entrar a la página de Marea Popular y ya acercarse a una casa popular de Marea Popular en en alguna de las comunas. Puede cruzarse también con alguien del movimiento de trabajadores excluidos, cualquiera, Exacto. y preguntarle y darle algo, porque aquel que no salió en los medios y que está cerca tuyo también lo necesita, digamos, porque pasa mucho que la gente hoy se esfuerza más por quizás llevar a La Plata, donde es el Exacto. epicentro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, donde hay 48 muertos, y también ayuda el que no lo puede hacer, el que no puede llevar a La Plata, en darle una campera quizás al tipo que junta cartones y que pertenece al Sí. movimiento de trabajadores excluidos. Lo importante en estos casos es no pensar que, ay, no, pero ¿qué le voy a llevar? ¿Un paquete Claro. de fideos? Sí, porque hay gente que perdió todo, que no pudo salvar nada. Hay gente que se murió, y sus familiares sobrevivientes también han perdido todo, entonces está bueno, por más chiquito que sea, a veces parece... Sí. un granito de arena, pero en estos casos es real, siempre hay que tratar de Después dar una habrá mano. que trabajar más para no terminar en estos casos, digamos. Obvio. Pero en estas circunstancias lo que hay que hacer es solidarizarse, ayudar, dar una mano, y muchas veces es de esta forma, no sé, me sobra una campera, me sobra un par de zapatillas, me sobra un par de medias, llevarlo ahí. Después habrá que trabajar para que esa gente tenga y se pueda comprar su campera, su media, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya sabes, la página del movimiento de trabajadores excluidos, entrás y te fijas dónde podés acercarte. Sí. Las casas populares de Marea Popular o el barrio Villamitre. Nosotros te ponemos todas esas informaciones. Me gusta para cuando que- de golpe se emociona y Sí, pega un y grito pega- que y pega el grito. oyente quedó... En nuestro Facebook, en Exacto. Fuera de Servicio, espacio Radio Sur. Ahí te ponemos la información para que puedas leer y acercarte donde quieras a ser solidario. Y más luego estará en fueradeserviciosur.blogspot.com, nuestro hermoso blog. Así es. Pero hoy no íbamos a hablar de las inundaciones. Ya le dedicaremos algún programa a ese tema, como le dedicamos tantos el año pasado a lo urbano. Le dedicamos bastante el año pasado a toda la temática urbana que decanta en esto que estuvo pasando ayer y que pasó hoy también, ¿no? Sí. ¿Cómo planificarlo? O sea, una pregunta, ¿hoy vamos a hablar de esto? No, por eso estoy Ah. diciendo que hoy no vamos a hablar de eso, que seguramente lo hagamos en los próximos programas, pero que le dedicamos muchísimo tiempo el año pasado a hablar. Somos Exacto. previsores en cierta forma. Sí, a mí ¿no? me da cosa porque siempre que hablamos de cosas Es feo pasan. decirlo, pero qué sé yo. Ayer veía a Livingston en los principales canales de televisión y nosotros el año pasado hicimos una muy buena entrevista con Livingston hablando de este tipo de cuestiones, Sí. de planificar la ciudad y demás. Pero hoy no Qué nos miedo, vamos a ¿no? preguntar. Somos como sí. unos Nostradamus de la izquierda independiente. Hoy no nos vamos a preguntar sobre eso, ¿no? No sabés, en verdad. Yo creo que no. Para saber qué nos vamos a preguntar, no nos queda más remedio que abrir nuestro tan preciado libro de las famosas preguntas. ¿Qué son las fábricas recuperadas? Ahí está, toma. Ahí tenés. Ahí ¿Pensaste tenés. que ibas a hablar de la lluvia? No porque nosotros no nos guiamos por las agendas de los medios. Vamos a hablar de las fábricas recuperadas o las empresas recuperadas, Sí. ¿no? Porque en el lenguaje vulgar rápido le decimos fábricas recuperadas. Exacto. Sin embargo, como bien nos decía un visitante estelar y un padre fundador de Fuera de Servicio hoy, el emoción. Bauen no es una fábrica, es una empresa, para citar un ejemplo. Hay también empresas recuperadas. ¿Hay algo para escuchar y Sí. para ir metiéndonos Siempre, querido. en el tema? Para ir dando cuenta de qué son un poco las fábricas recuperadas, qué implica la recuperación de las fábricas y todas esas yerbas. Estamos hablando de los trabajadores de empresas recuperadas que están haciendo una muestra de lo que elaboran. Se instalaron frente al Congreso Nacional con una carpa y puestos por 3 motivos. El primero, para demostrar que son productivos. El segundo, para ratificar el éxito de la recuperación de las empresas y fábricas donde trabajan. Y el tercero, para reclamar a diputados y senadores que voten la modificación a la ley de concursos y quiebras.
cuando una fábrica quiebra, que el juez no cierre el establecimiento y que le dé la posibilidad automática a los obreros de esa fábrica que continúen explotándola. Mi padre, mi abuelo, los vecinos perdían su trabajo y yo veía que las fábricas estaban cerradas. Pensaba que una empresa cuando quiebra, el obrero cobra entre 2, 5, a lo sumo 10% de su indemnización después de haber trabajado 30 años. Entonces dije, bueno, ¿cómo es posible? Teniendo las maquinarias, estando las instalaciones y los obreros con su capacidad adquirida durante tantos años, es posible renovar ese emprendimiento, ¿no? Y para nosotros fue muy emocionante volver nosotros, la cooperativa, como cooperativa, de los trabajadores, no de la empresa, de los trabajadores. Ver nosotros mismos que estamos haciendo, comprando, vendiendo, administrando la empresa, no lo podíamos creer. Ahora, doctor, ¿cómo es el proceso? Obreros de determinada fábrica, ¿cómo tienen que proceder? Lo primero que tienen que hacer es pensar que el que intenta querer trabajar no va a cometer ningún delito. O sea, en el Código Penal no está estipulado el que trabajare cometerá un delito. Entonces, al revés, es un derecho constitucional básico, es una de las garantías que preserva la Constitución argentina. Sin duda esta es una nueva realidad, un nuevo sector en la economía argentina que hay que atender. Y la ley de quiebras no está adaptado a esto. La ley de quiebras está pensado para ver qué pasa con el acreedor, cómo cobra lo que le deben, pero nunca ha pensado en la continuidad en la persona. Y en la persona. ¿Y qué pasa con el trabajador? Ahí pasaba el audio. Sí. Me gustó la musiquita del final porque me daba cajita musical medio tétrica de nenita. Pero sí. Bueno. Ya un oyente fiel, Elber, Epa, el famoso bien. Elber, dice la lucha del Bauen, un nuevo paradigma en la lucha contra el neoliberalismo de los 90 y recomienda la película Grisnópolis. Dice que es muy buena película. Así bien. Que ya nos dice que la lucha de las fábricas recuperadas es contra el neoliberalismo de los 90. O sea que nuestro oyente nos puede ir metiendo un poco sí. en... Bueno, a ver, ¿en qué contexto...? Casi parecería un oyente arreglado, sí, que no lo es. Que no lo es. ¿En qué contexto aparecen, ¿no? este fenómeno de fábricas recuperadas? Mira, aparecen, como bien decía nuestro oyente, que recuerdo que le gusta como digo Twitter. Sí, es verdad. A fines de la década de los 90, cuando la acción combinada de... Présteme atención. Sí. Privatizaciones, convertibilidad y la desregulación de la economía... a gusto. Sí. Habían impactado de lleno en el mercado de trabajo y en general sobre el salario de los particulares. Este es el contexto en el que surgen las empresas recuperadas o fábricas recuperadas como experiencias entre los trabajadores de firmas quebradas. Trabajadores que se negaron a abandonar su fuente de trabajo y las recuperaron productivamente en lugar de aceptar el destino de exclusión social como desocupados. Claro. A partir de la segunda mitad de la década del 90 se desarrolla en Argentina una serie de procesos interpretados frecuentemente como respuestas a lo que hablábamos del modelo neoliberal, con la generación de altos niveles de desempleo. Claro. Entre ellos se destacan la ocupación y la recuperación de fábricas y empresas. Esta experiencia de las fábricas recuperadas es uno de los fenómenos más emblemáticos de la Argentina movilizada de, usted recordará, principios del nuevo milenio. Sí. Si bien el proceso, se inició con anterioridad, la recuperación de empresas quebradas y vaciadas por sus patrones cobró dimensión a partir de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, que abrieron un nuevo ciclo en las luchas colectivas. Sí. Este era el contexto un poco en el que aparecían esto de las fábricas recuperadas. Sí, que uno rápidamente, para la memoria fotográfica de cualquiera de nosotros, lo liga automáticamente al 2001, ¿no? Dice, bueno, fábricas recuperadas, diciembre 20, 19 de diciembre, ¿no? Esas tasas exorbitantes de desempleo en aquella época de Argentina y las fábricas que empezaban a cerrar y de alguna u otra manera los empleados recuperaban esas fuentes de trabajo. Sí. Por ejemplo, mirá, el primer caso, te voy a nombrar el primer caso, porque fue antes de... O sea, ¿por qué digo esto de la memoria fotográfica? Porque nos imaginamos que todo vino después, ¿no? El 2001. Sí. Y el 2001 fue esto que decías vos, como pequeños pasos. La primera fábrica recuperada, podemos decir que el día
clave fue el 22 de agosto del 2000, Hip Metal SRL de Sarandí, del partido Avellaneda, es recuperada por los trabajadores. Ese día comienza, en cierta forma, la toma de los trabajadores que llegaron al trabajo, llegaron a trabajar y le dijeron, no, que la empresa quebró. Hemos quebrado. Le dieron telegramas a todos ese mismo día. Y todos dijeron, ¿cómo puede ser que la empresa quebró si yo hasta ayer trabajé de 9 a 6 de la tarde como todos los días? Entonces se metieron y tomaron la fábrica. Para que el 8 de enero, recién, el 8 de enero del 2001, fue el primer día de trabajo de estos pioneros, podríamos llegar a decir, de la recuperación del trabajo por sus principales actores, que son los trabajadores. Sí, lo que vos decías de la tasa de desempleo, ¿no? En la época en que hablábamos de esto, del 2000-2001, subió hasta el 21%. Sí. Entonces, digamos, la Argentina se convirtió, podemos decirle, como en un laboratorio de nuevas formas de autoorganización, de acción colectiva, en donde empezaron a surgir las asambleas barriales, los colectivos culturales, los movimientos de ahorristas estafados, ¿recuerda usted? Sí, cantidad terrible de movimientos de esa época. Exacto. Y entre el 2001 y el 2002, los principales movimientos que fomentaron y ayudaron casi la totalidad de los sucesivos procesos de recuperación fueron el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, la Federación de Cooperativas de Trabajo y finalmente el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores. Sí, como, digamos, último y dato que no es menor. Que no es menor. También otra cosa que suele suceder es anclarse en el 2001 y uno dice, bueno, sí, se recuperaron un montón de fábricas en el 2001. No. Mira, te tiro números para que sepas que, sea, ¿por qué? Porque el éxito de estas fábricas recuperadas fue tal que hay un montón de gente que va siguiendo su ejemplo, incluso hasta nuestros días, podemos decir, incluso hasta en otros países que después vamos a estar nombrando más adelante. Pero según el relevamiento de empresas recuperadas en la Argentina publicado por el programa Facultad Abierta de Filosofía y Letras de la UBA, que son datos del 2010 porque se hacen cada 5 años, cada 3 años, viste que no se hacen todos los años, pero en el 2010 había unas 205 firmas recuperadas que ocupan a 9.400 trabajadores. Son datos del 2010, pero la particularidad es que el anterior relevamiento fue en el 2004. La cifra era de 161 empresas recuperadas con 6.900 trabajadores. Quiere decir que en esos 6 años hay unas 50 casi fábricas y empresas más recuperadas y unos 3.000 puestos de trabajo aproximadamente. Muchos. Más. Es decir, el 15% de las empresas recuperadas surgió efectivamente en el 2001, el 61% lo hizo entre el 2001 y el 2004, el 11% de las empresas recuperadas aparecieron entre el 2005 y el 2007 y el 11% se recuperó, el último 11%, del 2007 en adelante. Mirá. O sea que, aunque nosotros digamos que este proceso de industrialización que tiene la Argentina, que nos va atravesando a todos y que es exitoso también en este tipo de modelo de producción cooperativa, producción en manos de los trabajadores, ¿no? Que realmente es interesante porque lo que hace es poner en jaque a la estructura capitalista, ¿no? A la estructura, tenía ganas de decirlo eso, a la estructura capitalista como la entendemos como básicamente, ¿no? Con ese fin de, bueno, la estructura capitalista, ¿cuál es el fin? Maximizar la ganancia por sobre todas las cosas. En este caso es crear fuentes de empleo y garantizar ese valor que es el trabajo para la comunidad, ¿no? De una forma horizontal, como seguramente vamos a estar viendo a lo largo del programa, con ciertas características de organización particulares y por sobre todas las cosas exitosas. Desde Sanón podemos nombrar rápidamente Sanón, IMPA, el Hotel Bauen, Bruckmann, Facimpat, muchísima cantidad de empresas que crecieron en ese proceso de recuperación, que no mostraron un retroceso en la producción y en el desempleo y demás. O sea que es exitoso. Entonces preguntémonos por qué es exitoso. Entonces, lo que está bueno pensar es cómo después de monopolios, concentración económica, destrucción del aparato productivo, tiene el correlato lógico de el aumento de desempleo e índices de pobreza. ¿Qué pasa? La gente se organiza,
agarra y recupera las fábricas para no estar cobrando por ahí por desocupado y vivir de planes sociales, sino que se pone a laburar en su fábrica recuperada. Así es, y es en esa forma donde el pueblo se salva al pueblo, ¿no? Ahí está. Retomando la frase con la que empezábamos el programa, diciendo, che, todos nosotros nos quedamos sin trabajo, bueno, hagamos algo todos juntos, tomemos la fábrica, veamos cómo podemos empezar a trabajar, sin ver quién es el que maximiza la ganancia, sino garantizando el trabajo de todos, y parece que es exitoso, ¿no? No sé. Sí, me gusta cómo le dio la vueltita a la frase. Le propongo ir a escuchar un tema. Sí, cómo no. Y seguir pensando un poco más fuera de servicio. ...22, 26, 45, 46, 47... Sí, seguimos... contalo, sí, vos seguí que yo te oigo. ¿Sabes la cantidad de gente que querría tenerme de reloj parlantes en el living de su casa? Terrible. Yo creo que, a ver, hay alguien que te va a querer tener de reloj parlante y si le decís cómo es nuestra forma para comunicarse con nosotros. Y tenés varias. Pero hay una, la más tecnológica, la última que solo le sale a usted decirlo. Nuestro Twitter. Ahí está. Lo digo varias veces para que se quede contento. @FDS883. Mire usted que para bueno, vos, también, el seguidor oculto que te también encanta como tenés Twitter. ¿Qué otras? También tenés Fuera de Servicio Espacio Radio Sur en Facebook, a través de Facebook. Y si no, si sos un tipo generoso, si querés escucharnos la voz y que se escuche también la tuya, puedes directamente agarrar y llamar a la radio al 4912-1408, 4912-1408. Veníamos hablando un poco de las fábricas recuperadas. Exacto. De la historia, el contexto donde surgen. Y tenemos también, no confundirnos, pero también se habla de empresas recuperadas. Exacto. Por sus trabajadores. Que te cuento una cosa. Te cuento varias cosas si querés. Me querías escuchar contando los segundos, sí. Imagínate contándote esto. Las empresas recuperadas por sus trabajadores se organizan formalmente bajo el rúbrico legal, palabra que nosotros por ahí no la teníamos tanto, de una cooperativa de trabajo durante o poco después de que los ex empleados de una planta, que era capitalista, como bien dijo usted, deciden tomar y ocupar esa empresa vaciada, abandonada o quebrada por sus patrones. Los trabajadores, luchadores, tienen que encontrar la manera de autogestionar la empresa recuperada sin, en la mayoría de los casos, ninguna experiencia previa con el cooperativismo o la autogestión, obviamente. Así es, para meternos más de fondo en los modelos de gestión y en cuáles son, por ejemplo, los pasos que tiene que siguen los trabajadores para llegar a conquistar el poder de la fábrica recuperada, llamamos a Luis Alberto Caro, que es presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas. Buenas noches, Luis. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, primero, ¿cómo son los pasos a través de los cuales los trabajadores que se encuentran en una empresa en quiebra, que no les pagan los salarios y demás, llegan a controlar la fábrica? Legales, digamos, ¿cuáles serían los pasos legales? Bueno, si es una fábrica que quebró, hoy día la ley de quiebras actual da la posibilidad que en forma inmediata los trabajadores puedan continuar con la explotación del establecimiento. Esto es muy importante. Sí. Se tienen que notificar al juzgado que han conformado la cooperativa. Ahora los autorizan con una cooperativa en formación, no es necesario tener la matrícula de la cooperativa. El artículo 189 de la ley de quiebras nueva, promulgada en el año 2010 por la Presidenta de la Nación, da esta posibilidad. Entonces, desde un punto de vista estrictamente legal, los trabajadores de una empresa en quiebra están autorizados legalmente a continuar con la explotación del establecimiento. Ustedes aquí en Calchaquí, al 5100, ahí está el sanatorio Perpetuo Socorro, que quebró el 7 de febrero, y el juzgado el 24 de febrero los autorizó a continuar con la explotación del establecimiento. O sea, es un grupo de trabajadores, de médicos, enfermeros, técnicos, que ya están trabajando. O sea, si la fábrica no ha quebrado, o se produce el abandono por parte del dueño, de los dueños de la empresa, los trabajadores están autorizados a continuar con la explotación del establecimiento, ejerciendo el derecho a trabajar, ¿no?
ante la ausencia de los empresarios. Esto es muy importante, que se puede dar también en muchas situaciones, ¿no? ¿Cómo es, la organización hacia adentro de este tipo de fábricas, digamos? Sí, lo que nosotros recomendamos en la totalidad de los casos es que formen una cooperativa de trabajo, pero que tengan algunas pequeñas modalidades que se aplican a las fábricas recuperadas. Una de ellas es que todas las decisiones la tomen los trabajadores en asamblea de obreros y que además puedan, rendir cuentas en forma semanal de lo que lo que compran, la materia prima, los insumos, lo que gastan en servicios, en elaboración, e impuestos, y también el precio que tiene cada producto. Es muy importante que los obreros de las fábricas recuperadas estén compenetrados en forma precisa y activa de todo lo que pasa en la fábrica, porque a partir de ahora, en esta nueva etapa, en las fábricas recuperadas, como decía, ellos ya no son trabajadores en relación de dependencia, sino que son trabajadores, liberados en forma individual y colectiva junto a sus compañeros. ¿Qué implica? ¿Todas son, todas son cooperativas o hay algunas? Sí, exacto, son todas cooperativas. Nosotros, de lo que es el movimiento de fábricas recuperadas, son todas cooperativas. Sabemos que quedan, creo que 1 o 2, pero realmente nosotros, que son sociedades anónimas o SRL, que nosotros no lo tomamos como recuperadas, porque en realidad nosotros pensamos y estamos convencidos de que la cooperativa es la forma jurídica que no habilita la explotación entre trabajadores, ¿no? Porque las sociedades comerciales tienen la posibilidad de tener empleados, ¿no? Y las cooperativas tienen prohibido. Son todos socios los que forman una cooperativa de trabajo, ¿no? Luis, ustedes como movimiento brindan algún tipo de ayuda, porque nosotros charlábamos recién y decíamos, la mayoría de los trabajadores no debe tener idea, digamos, de cómo armar una cooperativa, seguramente estarán perdidos y encima asustados porque está la pérdida de su trabajo. Sí, desde luego. Yo recién vengo de ahí, de la calle 8 de octubre al 2600, que está por cerrar una fábrica que hacen telas para corbatas en Quilmes. Concretamente, nosotros desde el Movimiento de Fábrica Recuperada lo que hacemos es dar un apoyo desde un punto de vista, en principio, moral, luego técnico y también económico. En punto de vista moral, porque los obreros, como vos decías, se encuentran realmente con la autoestima muy baja, porque imagínate, en fábrica, en este caso puntual, 40 años que tiene esa fábrica y recibieron en el día de ayer los telegramas de despido. Claro. Entonces, ante esa circunstancia, primero, decirles que nosotros como movimiento de tipo solidario le damos todo el apoyo y además, desde el punto de vista técnico, jurídico y contable, ellos cuentan con el apoyo de los profesionales, en este caso, quien te habla, yo soy abogado, y hoy me preguntaban los mismos trabajadores de esta fábrica, ¿cuánto cobra el doctor Carlos? Nosotros les decimos que el movimiento de fábrica lo hace en forma solidaria, o sea, no cobramos honorarios por este tema. Y concretamente, después se ha formado también un fondo solidario, donde nosotros, con las fábricas que ya se han recuperado, apoyamos a los cooperativistas que inician este proceso, ¿no? Claro. En el caso de la clínica del Sanatorio Perpetuo Socorro, hemos dado un apoyo concreto a ellos que se hizo la semana pasada. ¿Y siempre funciona este proceso o hay algún tipo de riesgos y que pueda llegar a no funcionar la fábrica? Sí, desde luego, siempre existe el riesgo latente y concreto nosotros decimos que son 3 elementos. Uno es el egoísmo, el otro es el individualismo y el otro es la ambición desmedida. Si gana cualquiera de esos 3 elementos que están interrelacionados, tal vez en el ser humano y en algunos grupos, que se forman en las cooperativas, tiene grandes posibilidades de perder el objetivo que es recuperar el trabajo. Entonces nosotros el egoísmo, el individualismo y la ambición de medida lo combatimos con un proceso que es de tipo solidario, que es de tipo trabaja por la unidad del grupo y además es armonioso. O sea, tratamos de que los trabajadores tengan una armonía en una organización de personas, ya no es una organización de capital, donde el que más tiene capital es el que manda. En este caso tenemos que buscar la armonía entre todos los trabajadores, ¿no? ¿Hay niveles de jerarquía en esa organización cooperativa, más allá de que haya asambleas y demás, no sé? Por un tema más organizativo. Claro, si uno tiene que tomar una decisión de comprarle a determinado proveedor o pagarle determinado dinero, ¿hay un nivel de jerarquía? Sí. Bueno. En realidad, en principio general, nosotros no planteamos jerarquía entre los trabajadores,
porque pensamos que son todos de una organización de tipo horizontal, ¿no? Llano. Lo que sí ocurre es que se nombran coordinadores con los compañeros que designan la Asamblea de Obreros, y ellos son los encargados de hacer las compras, las ventas, y que después semanalmente o a lo sumo mensualmente tienen que dar rendición de cuenta a la Asamblea de Obreros, ¿no? Qué se compró, a qué precio se compró, cuánto se vendió, qué se produjo, y cuánto hay de stock. Todo eso es comprensible de el trabajo de los obreros, ¿no? ¿Cuántas empresas recuperadas hay, al menos en el movimiento? No sé. Sí, en el movimiento de fábricas recuperadas hay alrededor de 130, diríamos que mensualmente va creciendo, 1 o 2 fábricas más, y en esta etapa se está dando un resurgimiento de las recuperadas a través ya sea de quiebras o de abandono por parte de los empresarios, ¿no? En estos últimos meses. Las fábricas, digamos, que pertenecen al movimiento de fábricas recuperadas, ¿son solamente en Capital, en Buenos Aires o en toda la Argentina? No, en todo el país. En todo el país. Está concentrado mayormente en Capital y en Gran Buenos Aires, pero también hay en Córdoba, en Corrientes, en San Juan, también en el Chaco. O sea, hay diferentes lugares, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿se relacionan entre sí las fábricas? Digo, por ahí, si no sé si existe algún plenario interfábricas donde por ahí comparten sus experiencias, o eso ya no pasa. No, sí, cotidianamente hacemos por lo menos una reunión por mes o una reunión cada 45 días. Nos reunimos todas las fábricas recuperadas, 1 o 2 representantes de cada una de ellas, para charlar los temas individuales de cada cooperativa, cuando hay que apoyar a una, o si no, directamente los temas de grupo, de sectores, y a veces lo del grupo de las recuperadas en general, como fue la lucha por la reforma de la ley de quiebra, ¿no? Sí, cambiando un poco, y por ahí acá en la ciudad de Buenos Aires, más que nada, muchas veces escuchamos, Macri vetó la ley de quiebras, Macri hizo tal cosa con las fábricas recuperadas. ¿Es el lugar más difícil, digamos, donde o cómo está eso en el marco de la ciudad de Buenos Aires? Sí, en la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno, Mauricio Macri, ha vetado sistemáticamente, hace ya en 2 oportunidades, una ley marco que, digamos, protegía a todas las recuperadas de Capital Federal. Y bueno, nosotros le hemos pedido una entrevista al jefe de gobierno y nos hemos reunido con la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, donde dicen que ellos van a tomar caso por caso para poder solucionarlo en forma puntual, digamos. Claro. Eso fue la semana pasada. Estamos, viendo la posibilidad que los legisladores rechacen el veto que hizo Macri. Entendemos que es una decisión realmente de tipo arbitraria y hasta también ilegal, habida cuenta que fueron leyes de expropiación votadas por la legislatura por unanimidad y rechazada a través de un veto por parte del jefe de gobierno. Nosotros, digamos, estamos en un plan de lucha en el cual, con todas las recuperadas de la Argentina, vamos a hacer una acción en forma directa muy contundente en los pocos días. Ah, mira vos, ahí está, además de decir que está a disposición este medio para anunciar y acompañar. La última pregunta, Luis. Sí. Hace poco, estos días, un mes, nos llegó la noticia de que en Grecia había una especie de fábrica recuperada. Hay, no sé, te piden como consejos, porque es un modelo argentino, no sé, decían que era como un invento argentino la fábrica recuperada en un momento. Sí, desde luego, lo que nosotros tenemos noticia es que es un proceso único en el mundo, que surgió de Argentina y se está transmitiendo. De hecho, en el día de hoy, en realidad ayer y hoy, estaba un periodista holandés, haciendo una nota especial para una revista muy importante que se edita en Holanda, y estuvo reunido con la gente de Gelco, de Capital Federal, la que produce productos para heladería, confitería y repostería. Y además, vienen cotidianamente de Japón, de España, de Francia, de Estados Unidos, de diferentes universidades a hacer notas. De hecho, en uno de los portales de las Naciones Unidas hay un portal que se llama Ideas, donde está todo este proceso de las preguntas que ustedes me hacían desde el inicio, cómo es el proceso, cómo se hace todo, está puesto ahí, fábricas recuperadas desde la Argentina, ¿no? Mira qué bueno. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo
por esta ayuda, por explicarnos un poco toda esta cuestión, la legal, los pasos a seguir. En realidad yo les agradezco a ustedes en nombre de muchos trabajadores que, te digo, muchos casos me han dicho a mí, mira, yo te escuché hablar en una radio y ahí después llamó para que recuperar su fábrica, o sea que la función que están cumpliendo es una función muy buena y entiendo por el tono de voz que son jóvenes y que realmente los felicito por el trabajo que hacen. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y tenés este espacio para un mail o lo que sea para promocionar, para avisar de los próximos pasos a seguir del movimiento. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Ahí pasaba Luis Alberto Caro, presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas. ¿Vamos a escuchar un tema? ¿Cómo no? Y volvemos. Pasaba la entrevista de Luis Alberto Caro, presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, un par de cosas interesantes. Sí, sobre todo el tema del apoyo moral que brinda el movimiento está bueno. Por ahí nuestra primera pregunta apuntó a lo legal. Sí. Y nos olvidamos de eso también, de una persona que un día llega a trabajar. Él nos contaba esta experiencia que tuvo hoy, una reunión en una fábrica de telas de corbatas. Un día voy a trabajar y al otro día me entregan el telegrama de despido. Digo, eso en cuanto a lo moral y a lo humano también pega mucho, y mucha gente puede verse como bastante deprimida y sin ganas de ponerse de golpe a levantar una fábrica. Sí, y por otro lado también los tres ejes, ¿no? El individualismo, el egoísmo y la ambición, ¿no? Con los que hay que romper. A veces uno eso lo liga directamente a los patrones y lo tiene mucho más encarnado que los patrones mismos, digamos, ¿no? Que los dueños mismos de la fábrica a la hora de trabajar. Y uno nada más va a la fábrica y hace su trabajo bien individualista, cumple su función en el trabajo y tiene esa ambición de el dinero. Está ese riesgo de golpe por ahí reproducir ¿no? Lo mismo que se acaba de caer. Iba a eso, ¿no? De qué difícil debe ser para después, por ejemplo, de toda la vida o de muchísimos años trabajar bajo esa relación de dependencia, respetando ese individualismo, ser criados incluso para respetar ese individualismo. Porque, seguir órdenes, no tomar ninguna decisión. Claro, la clase obrera venimos de esa escuela, digamos, ¿no? Que a uno le dicen, bueno, vos vas y a tu jefe no le tenés que responder, a tu compañero trabajá y hacé tu trabajo, y cumplí con tus horas. Anda a trabajar y volvé. Y de repente te cambian y dicen, bueno, no, tu compañero, van a tomar decisiones colectivas. Muy difícil no desconfiar del otro, no desconfiar de el que le paga al proveedor, por ejemplo, ¿no? Exacto. No, y también es difícil la organización. Y de golpe estar en una asamblea y decidir todos qué va a pasar, porque cuando otros toman las decisiones por uno, a veces es mucho más cómodo y mucho más fácil. Ahora cuando se viene todo abajo, está bueno. Me gusta el rol que tienen estos movimientos, no solo con el que charlamos nosotros, los movimientos de fábricas recuperadas, de bancar y apostar por este tipo de emprendimientos que evidentemente funcionan. Sí, funcionan, son exitosos, pese a estas dificultades que nombraba Luis en la entrevista y que creo que traemos nosotros como duda, es decir, ¿puede funcionar algo, una fábrica sin un jefe, sin un dueño? ¿Puede funcionar? Para mí no. Y creo que para cualquiera de nosotros la primera respuesta ha sido no, por allá por el 2001, 2002, cuando aparecían las primeras fábricas recuperadas. Y de hecho, no es mentira, ¿no? Esto que hablábamos al final, se ha exportado el modelo de alguna forma, porque desde Grecia y desde España llegan noticias de procesos similares. Hubo hace muy poquito, el 4 de marzo, salió publicada una noticia de la primera fábrica recuperada bajo el control obrero en Grecia. Increíble. Grecia que tiene su momento problemático. Hubo 2 años de lucha y los trabajadores de la empresa, yo no sé hablar griego, pero vamos a decirle Biomijaniki Metalefekiki. Bueno, chicos, no sé griego, la próxima una metalera. Elabora materiales de construcción y dieron un paso más y empezaron a producir prescindiendo de los empresarios y organizándose de manera horizontal. Bien. Está bien, vamos a ver si se sigue expandiendo por el mundo y de repente, además de tener papa, de tener a Maradona, de tener una reina, tenemos fábricas recuperadas con modelo argentino por todo el mundo. La pone bajo la zurda, la toca cortita, la entrega hasta la mitad. Entraste a jugar y a los 5 minutos te desgarraste. Estás fuera del servicio.
Radio Sur 88.3. 22:48, nos queda poco de fuera de servicio. Sí, últimos 10 minutos del miércoles que parece lunes. Sí. Digamos, Qué loco eso. Pero te digo algo, nosotros le hicimos sándwich al feriado, porque estuvimos el miércoles, el jueves ya todos nos empezamos a rascar y ahora volvemos. Es verdad, le hicimos sándwich al feriado de punta a punta, lo inauguramos y lo cerramos. Sí, apertura y clausura del feriado. Hoy el día post feriado es como volver de tus vacaciones, es un feriado más, nada más que estás adelante de una computadora en el trabajo o adelante, o sea, yo creo que nadie, por más que, viste, estás en el Facebook, en tu trabajo estás en el Facebook, abrís de Querusa el MSN y le pones, al que está del otro lado le pones, ¿y estás con mucho laburo? Sí, estoy a full. Mentira, no está full. ¿Sabes qué? Justo hoy yo estuve charlando con unos amigos que estaban en la oficina trabajando, que yo estaba en mi casa, ¿no? Vagancia. Y yo decía, esto se hace los que están trabajando, y veía que saltaban cosas del Candy Crush, ¿viste? Cosas así. Digo, no estás laburando, vos seguís de después del feriado no se trabaja. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con nada, pero en fuera de servicio todo tiene que ver con todo. Por eso está aquí sentada la señora Lucila. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Me encantó su programa, chicos. Buenísimo. Vienen arriba, tienen un mensaje de un admirador en Facebook, todo. También es suyo el programa, hay que decirlo, ¿no? También es suyo, también es mío, es un trabajo colectivo. Así es. Bueno, yo hoy les traje para el Todo Tiene que Ver con Todo una película que se llama Recursos Humanos, es una película francesa. Muy buena. Y cuenta la historia de Frank, que regresa a su pueblo, va a realizar una práctica de la universidad en la fábrica donde trabajó su papá durante más de 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, la intención es llevar a cabo una investigación sobre la implementación, ¿no?, de la política de 35 horas semanales laborables. El chico Frank llega entusiasmadísimo, hasta algo inocente, podríamos decir, hasta que de pronto su padre le empieza, digamos, a advertir y a hacerle dar cuenta de un par de cuestiones de toda la empresa, porque, claro, el padre al trabajar durante 30 años conoce bien la compañía y el manejo de los roles dentro de la empresa. A esto se le suman los procedimientos de actuación, digamos, de lo que van haciendo los jefes de Frank y del padre, y ahí es cuando Frank empieza a tener ya conflictos que tienen que ver con la reivindicación de los derechos obreros en un contexto, ¿no?, de flexibilización laboral y de despidos masivos. Con las 35 horas, claro, estamos hablando de una flexibilización laboral. Lo que podemos decir es que esta película, que es del 99, como les decía, que es francesa, nos da, digamos, una visión del tema de la autoridad de las empresas desde dos ejes, el familiar y el empresarial. En esta peli se pone, digamos, en cuestión las modificaciones en la organización del trabajo, algo muy del capitalismo y más que nada del neoliberalismo. Es decir, sirve para retratar con una discreción, porque es bastante discreta, pero está bien hecha la película, bien lograda, las posturas de quienes hoy componen el aparato, digamos, productivo globalizado. Todas las partes, empresarios, sindicatos, trabajadores. En definitiva, digamos, nos deja ver solo una parte de los conflictos que pueden existir dentro de las empresas y las fábricas. Esto que se muestra en este film es solo una parte, como pudimos ver hoy, y solo una forma de organización posible dentro de tantas otras. Sí, incluso en la película... ¿Vos la viste? Sí, el protagonista, si yo no me equivoco, porque hace mucho la he visto, el protagonista, que es el hijo, en un momento tiene que despedir al padre. Sí. Le dicen los jefes, bueno, uno de los despedidos es tu papá. Entonces ahí como que pone el rol de toda su carrera, digamos, que estudió, hizo máster en Sarasa, hizo todo eso para lo que fue educado de una forma para respetar la línea jerárquica de una fábrica, por decirlo, de una empresa, digamos, y de repente tiene que echar a su padre, que es su compañero. Exacto. De hecho, digamos, ¿no? Cuando Frank llega a la empresa, el padre no repudia en absoluto, sino que apoya, digamos, que su hijo haya podido estudiar, que esté en ese lugar y todo, pero después es el que lo pone, digamos, en aviso de las situaciones y del el mundo real dentro de una fábrica. Sí, es interesante para poner en jaque esto que hablábamos recién del el individualismo, de la ambición ahí adentro, porque el chico llega con toda la ambición de decir, bueno, ahora me los como crudo todos, y de repente tiene un compañero que es el padre y que no lo quiere echar, que digamos,
y que tiene que ponerse ahí entre la espada y la pared. Exactamente. Así que Bueno, pero paren, no cuenten más nada creo porque que yo no la vi. Yo sé que es del hay 99, pero no la vi, no me creo que hay cuenten. una segunda parte de esa película, es buena. Es La lenta. Vía del Trabajo es una segunda película del 2001. Es lenta la película, o sea, tampoco es cine francés, sí. pero está buena como para, no se la, para o sea, pensar. Es una película, exacto, que te muestra como, no podemos decir nunca objetivamente, pero de una forma bastante neutral, como que te expone la situación y te deja pensando. Y después tiene otra película del mismo director en el 2001 que también es sobre la misma temática del trabajo. Es verdad lo que me tira en nuestro Spider-Man, nuestro Peter Parker de la Operación Técnica Gabriel Campana, que esta semana en Filmoteca, en la noche, está el director de esta película, estuvo ayer y están pasando un ciclo de cine francés donde tiene todas estas temáticas para pensar. Creo que esta semana, por ejemplo, van a dar La Clase, que a todo aquel... La dieron ayer, me mató. Me mató, pero a el todo director aquel es Laurent Cantent. Que les interese la educación, es una muy buena película francesa para pensar el rol del profesor, del maestro como autoridad con chicos que están en conflicto social y demás. Muy bueno. Muy bueno el cine. Qué bueno, el todo tiene que ver con todo. Sí, la verdad que el de hoy vino reloaded. Aparte ella nos dijo que estuvo algo en el programa, así que sí. Imagínate qué le vamos a decir. Me parece que antes nos tenemos que ir despidiendo, sí. ¿verdad? Pero antes, yo la computadora la muevo como quiero, hace todos los ruidos del mundo. Quiero que recordemos a los que quieren dar una mano a los inundados, ya que nos estamos yendo. Tenemos el movimiento de trabajadores excluidos que van a estar recibiendo, no lo vamos a subir al Facebook, pero yo les cuento, mañana desde las 9 horas a Tucumán 3170, Tucumán entre Agüero y Anchorena, a partir de las 9 horas, o si no se pueden comunicar anote señora, anote, 48640011. Para ir coordinando las donaciones. Sino también, si te queda cerca Saavedra, puedes ir a dar una mano a Barrio Mitre, en la calle Arias, que está atrás del Shopping Dot, donde está la salita de primeros auxilios. Ahí también van a estar recibiendo ayuda para los vecinos. Y si no, te podés acercar a alguna de las casas populares de Marea Popular. En las facultades también se están recibiendo donaciones. Así que toda esta información va a estar subida a nuestras redes sociales. Seamos copados, no individualistas, ayudémonos entre todos. Y con cualquier cosa, sobre todo pensar que con cualquier